En esta segunda jornada vamos a iniciar con la charla del ingeniero Luis Bruneto sobre manufactura aditiva presentada por el Clúster Tecnológico de San Francisco. No se olviden de seguir todas nuestras actividades a través de las redes sociales y del hashtag SemanaTICCBA. Buenos días, mi nombre es Luis Bruneto y es un gusto estar presentes en la Semana TIC. Hoy vamos a hablar de manufactura aditiva en la industria. Voy a dejar algunos ejemplos muy concretos de dónde se está utilizando la manufactura aditiva. Como les dije, mi nombre es Luis Bruneto, soy ingeniero electromecánico, egresado de UTN, Facultad Regional de San Francisco. Soy docente universitario e investigador. Soy integrante de un grupo de investigación llamado CIPI 4.0. Para poder describir lo que es la manufactura aditiva y la importancia, vamos a ver los procesos productivos existentes antes de la llegada de la manufactura aditiva. Tenemos la manufactura subtractiva. En esta, partiendo de un tocho de material, mediante una herramienta estoy cortando o sustrayendo material del tocho. Como pueden ver ustedes en el video, yo tengo mi materia prima, que es el tocho de material, y en este caso por una herramienta multifilo estoy extrayendo material de ese tocho. Esta extracción puede ser mediante herramientas, monofilo o multifilos, o puede ser corte por distintos procesos, ya sea corte por oxicorte, láser, chorro de agua, etc. Siguiendo con los procesos de manufactura, tenemos la manufactura formativa, donde yo tengo un contenedor o un molde como el que se ve aquí en la imagen, y internamente ese molde tiene cavidades, que esas cavidades tienen la forma de la pieza. Luego se le vierte material en forma líquida, ese material ocupa las cavidades y cuando solidifica, al abrir el molde obtenemos la pieza final. Este método tiene la particularidad de que es económicamente viable cuando hay que hacer grandes series. Si no, por los costos que tiene de matrices, sería totalmente inviable. Si se ve en el video, lo rojo es el material y lo color rojo más oscuro es la pieza ya producida. Se ve la matriz, cuando abre ya cae la pieza. Y entrando ya en este método que es disruptivo. ¿Por qué disruptivo? Porque yo, donde no hay nada, desde la nada obtengo una pieza tridimensional. Es algo que vino a cambiar la forma de manufacturar en la industria. Yo tengo como materia prima filamentos, resinas y polvos, y mediante la adición de material en forma controlada, obtengo una pieza 3D. Como se puede ver en el video, este tipo de máquina es la máquina de tecnología FDM. Está depositando material de forma controlada sobre una plataforma para armar o obtener una pieza 3D final. Antes de continuar, vamos a definir lo que es la manufactura aditiva. La manufactura aditiva son el conjunto de tecnologías que, partiendo de un modelo tridimensional digital y adicionando material de forma controlada en capas, podemos obtener una pieza final tridimensional, como se puede observar en la imagen que tenemos en pantalla. ¿Por qué digo un conjunto de tecnologías? Porque dentro de ese conjunto de tecnologías se encuentra la impresión 3D. Para poder diferenciar esto un poquito y que no se confunda, manufactura aditiva no es lo mismo que impresión 3D. Manufactura aditiva es un conjunto de tecnologías, dentro de las cuales se encuentra la impresión 3D. Hay otras tecnologías que no son impresión 3D, que forman parte de lo que es la manufactura aditiva. Entonces, ya diferenciando esos dos significados,
podemos pasar a explicar lo que es el prototipado rápido. El prototipado rápido es otra forma de llamar a la impresión 3D. ¿Por qué se le dice prototipado rápido? Perdón. Porque al principio de la existencia de las impresoras 3D se utilizaban para hacer prototipos de forma más rápida que un prototipo normal. Entonces, por eso lleva el nombre de prototipado rápido. Este nombre actualmente se está utilizando muy poco debido a que se utiliza solamente cuando sirve la impresión 3D para realizar prototipos. Si no, se utiliza impresión 3D o manufactura aditiva. Algunas consideraciones antes de continuar. Hay que tener en cuenta que el modelo de negocios está cambiando, que lo que son o hasta la actualidad son las grandes producciones en serie, de a poco eso va cambiando y va tendiendo a producir poca cantidad de piezas de forma personalizada al mismo costo que si la produciéramos en serie. Por eso la manufactura aditiva es una herramienta fundamental para esto. Nos permite tener gran nivel de personalización de los productos. Podemos realizar un producto al mismo costo que producirlo en serie. A eso se tiende y a eso quieren llegar. Actualmente, la manufactura aditiva es un complemento de las otras manufacturas que nombré. La manufactura aditiva no vino para reemplazar nada, sino vino para complementar o viene para complementar los otros tipos de manufactura. Hay una característica importante, a diferencia de las impresoras que normalmente se ven, que son impresoras libres, que no tienen licencia de utilización. Las impresoras industriales cuentan con licencia de tecnología y licencia de materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que uno, para poder utilizar la máquina y utilizar cada tipo de materiales, tiene que pagar mensualmente, dependiendo de cada empresa, una licencia, un canon en dólares, que te habilita a utilizar ese tipo de material independientemente del costo del material en sí. Entonces, todavía es un proceso productivo demasiado caro como para la implementación de forma masiva. Es una tecnología que está en desarrollo y falta bastante tiempo para ser desarrollada. Las empresas están buscando o están asociándose para colaborar, bajar costos productivos internos y poder desarrollar así más rápido las tecnologías. La mayoría sabe que mientras más estén desarrolladas las tecnologías, los costos van a ir o van tendiendo a bajar los costos de utilización. Dentro de los rubros que se utiliza, la charla de hoy se va a concentrar al rubro industrial, el rubro metal mecánico, automotriz, aeroespacial, pero dentro de otros rubros se encuentra la medicina, arquitectura, moda, decoración, joyería, alimentos, arte, bienes de consumo, mobiliario, educación, entre una infinidad muy grande de otros rubros. La imaginación de cada persona es la limitante para poder utilizar la manufactura aditiva. Vamos a realizar una primera clasificación para poder diferenciarlos de lo que son las impresoras 3D de software libre, que son las que se ven a la izquierda, de las impresoras 3D industriales o bajo licencia, que son las que muestro a la derecha. Como les dije anteriormente, las más difundidas hogareñamente o industrialmente, pero no ya en aplicaciones muy concretas, son las impresoras FDM, de software libre, en el cual uno adquiere la máquina, el material y puede imprimir sin pagar ningún tipo de licencia. Las impresoras industriales ya estamos hablando de otra historia. Para poder utilizarlas, además de comprar el material y la máquina, requiere el pago de una licencia mensual. Si yo en una impresora industrial necesito imprimir 5 materiales distintos, voy a tener que pagar 5 licencias para poder utilizar ese material en la máquina. Siguiendo por el principio de funcionamiento,
hay más divisiones, pero vamos a dividirla en 3 grupos. El primer grupo, lo que es impresoras de filamentos o polvo. En este caso, yo estoy agregando material, tanto filamento como de plástico o polvo, y mediante algún método voy uniendo o solidificando ese material. En el caso de resinas, esto es un líquido como si fuese un aceite, y tengo una fuente de luz la cual cura esa resina y la solidifica, y así ir formando la pieza tridimensional. Y en el caso final, que es del polvo, en este caso distinto al primero, en este caso yo tengo una cuba de polvo en el cual, mediante un método que normalmente es láser, se va quemando y solidificando ese polvo para obtener la pieza final. Eso sería una división muy grande de los 3 principios de funcionamiento de la manufactura aditiva, o en este caso, impresión 3D. Siguiendo, podemos ver un resumen de varias tecnologías que hay comercialmente. Hay más tecnologías, pero bueno, este es un resumen bastante amplio, en el cual en este sector podemos ver lo que son las impresoras de resinas, que como expliqué anteriormente, yo mediante una resina o una especie de aceite y distintas fuentes de luz, voy solidificando ese aceite, esa resina, para obtener una pieza final. Con esta tecnología puedo obtener piezas plásticas de distintos tipos o materiales plásticos. Luego tenemos la impresora FDM, que es la normalmente más conocida, en el cual en un filamento plástico se va derritiendo y se va incorporando en la plataforma. Con este tipo de tecnología podemos realizar obviamente piezas de materiales plásticos y también piezas con materiales compuestos. Ya siguiendo un poco más avanzado, entrando ya a las máquinas de tipo industriales, tenemos la tecnología de inyección de material, en el cual se inyecta material en forma de granos y mediante distintas técnicas de solidificación se va obteniendo la pieza final. Esta tecnología nos sirve para realizar piezas tanto plásticas como metálicas. Un poquito más avanzado tenemos la tecnología que dentro de una cámara de polvo se le inyecta un aglutinante, unas gotas de aglutinante, y esta tecnología nos sirve para obtener piezas de cerámica o piezas de metal. Siguiendo con las técnicas, en la tecnología de cama de fundición por polvo, tengo una cama donde hay polvo y por distintas fuentes de calor, pueden ser láser, distintos tipos de láser, voy obteniendo la pieza final. En esta tecnología puedo obtener piezas plásticas como metálicas, de distintos tipos de materiales. Ya yendo a algo un poquito más avanzado y más industrial, tengo la deposición directa de energía, donde esta tecnología solamente sirve para piezas metálicas, donde yo tengo un alambre de metal y lo voy derritiendo y solidificando por distintas fuentes de calor, normalmente, como en el caso del anterior, láseres de distintas potencias o distintas cantidades de láser. Voy a describir en forma rápida las etapas para poder realizar una impresión 3D. La primera etapa es el diseño mediante software de diseño de la pieza tridimensional. Esa pieza tridimensional pasa a una etapa de simulación. Yo, si quiero, le puedo realizar una simulación por elementos finitos para corroborar que el diseño realizado tenga las solicitudes tanto mecánicas como físicas que digan la especificación. Luego de esto pasaría a un software de laminación. En el software de laminación es el que prepara la trayectoria de la máquina para poder imprimir. Este software trabaja como si fuese una máquina cortadora de fiambre. Yo pongo mi pieza, vamos a suponer que ponemos nuestra pieza a imprimir en la máquina cortadora de fiambre y la voy cortando en fetas. Esas fetas son la altura de capas de la impresión.
y el software lo que realiza es programa las trayectorias de esas fetas o esas capas para decirle a la máquina dónde tiene que recorrer para dejar material y así obtener la pieza final. La siguiente etapa es la impresión 3D propiamente dicha, el trabajo de la máquina, y posteriormente a esto se le realizan trabajos de postprocesado que pueden ser tratamientos térmicos o trabajos de terminación, sacar soportes, pulidos, pinturas, etc. Y ya obtenemos la pieza final producida mediante manufactura aditiva. ¿Qué ventajas tengo con la manufactura aditiva? Puedo unificar componentes. Acá ven dos ejemplos muy típicos donde de 300 componentes, que era el primer ejemplo que se ve en pantalla, pudieron unificar en un solo componente de 300 piezas. De producir 300 piezas pasaron a producir una, con lo que esto lleva aparentado en costos y tiempos. Y en el caso de la imagen de abajo, también de 13 piezas que tenía el elemento o el conjunto armado inicial, se pudo reducir a una sola pieza. ¿Qué otras ventajas puedo tener utilizando este método, esta tecnología? La optimización topológica. La optimización topológica sería, yo tengo una pieza sometida a ciertos esfuerzos y de esa pieza puedo realizar un diseño donde yo pongo material donde realmente haga falta, es decir, donde esté o en el sector que esté solicitado ese material mecánicamente, y donde no haya solicitud mecánica de esa pieza, puedo dejarlo sin material. Un ejemplo típico es la imagen del medio, donde yo a la izquierda tengo la pieza original y a la derecha tengo la pieza con su optimización topológica ya impresa en 3D. Fíjense la diferencia en forma, pero la función es la misma. La diferencia muy grande que tiene es que la pieza a la derecha es mucho más liviana que la de la izquierda y seguramente tiene igual o mayor resistencia que la pieza original. El caso también es el de la imagen de abajo, donde se ve la evolución del diseño de una pieza, que ya vamos a ver de qué es esa pieza, desde su versión original, fabricada por otro tipo de método, hasta su impresión 3D. Acá les muestro una línea de tiempos de una empresa, General Electric, de la parte General Electric del sector de aviación, donde me pareció interesante analizar que en el año 2010 la empresa creó su departamento de manufactura aditiva. Esto es para que vean la importancia que tiene esta nueva tecnología de manufactura y la importancia que le dan todas las grandes empresas y el desarrollo o el dinero y tiempo que están invirtiendo para poder desarrollarlo. En el año 2012 hicieron el diseño de un eyector, de un cabezal de eyector para los motores. En el año 2015 ese inyector lo certificaron y actualmente ese elemento ya está abasteciendo a la mayoría de la línea de motores de esta empresa. Fíjense también que a partir del año 2000, a mediados de 2016, General Electric empezó a investigar y a producir impresoras 3D para comercializar a terceros. Entrando ya dentro de ejemplos en concretos y hablando de la industria automotriz, puedo citar dentro de la industria automotriz que utilizan la tecnología FDM, que es la tecnología más difundida, para todo lo que son accesorios y herramientales dentro del montaje, por ejemplo, en este caso, de una línea de montaje de automóviles. Siguiendo dentro de la industria automotriz, pero cambiando de tecnología, utilizando la tecnología de fusión selectiva láser. Ya acá pasamos a materiales metales, en este caso aluminio. La empresa BMW, para uno de sus modelos de techos de autos descapotables, para el soporte de techo, está utilizando la manufactura aditiva para producir esta pieza, que como les dije, el soporte de techo. Acá podemos observar la pieza original y abajo la pieza producida mediante manufactura aditiva. También en la imagen de la derecha
podemos ver el conjunto armado de ese soporte, donde se ven varias piezas que componen el conjunto elaboradas mediante manufactura adictiva. En el caso de la empresa Bugatti, utilizando la técnica de fusión selectiva por láser, podemos ver que fabrican lo que son las mordazas de frenos para uno de sus modelos. Esta empresa, como se ve en el video, esta empresa obtuvo una reducción en el peso del elemento en un 40% y optimizaron la refrigeración de todo el sistema de frenado del automóvil. Obviamente son elementos para autos de alta performance, pero es una aplicación real que ya está disponible y utilizándose en la calle. Siguiendo dentro de mi industria, podemos nombrar a la empresa Porsche, que están produciendo para uno de sus modelos de motores los pistones impresos en 3D, obteniendo una reducción del peso del 10% respecto al pistón original, un aumento de la vida útil, incrementando la resistencia, esto es cambiando el diseño, y además optimizaron también la lubricación interna, realizándole ciertos canales internos que mediante otro método sería imposible hacerlo. Como les dije, este es un complemento a otras tecnologías, porque como pueden ver en el video, una vez el pistón impreso, se le realiza un posterior mecanizado. Yendo dentro de la industria, llegando a un complemento ideal, esta empresa fabrica un auto íntegramente impreso en 3D con varios componentes, en los cuales se puede ver en el video que todo el sistema de suspensión está realizado mediante manufactura aditiva y se puede observar la optimización topológica de esos componentes. Aquí utilizan la fusión por haz de electrones también, tanto de aceros como de metales como aluminio. Esto, bueno, es un elemento que se produce y está disponible para la compra, todo a su costo, pero es algo real que ya se está utilizando. Vamos a ver un poco de la industria aeronáutica. La industria aeronáutica, que como nombré antes, General Electric, es un pionero dentro de la utilización de manufactura aditiva para producir componentes para sus motores. Podemos ver en la imagen varios de los componentes que están realizados mediante manufactura aditiva: intercambiadores de calor, álabes, los inyectores, separadores de partículas, distintos componentes, más allá de también algunos soportes que están realizados o manufacturados mediante impresión 3D. En el caso en particular del inyector, este producto antiguamente se hacía de varios componentes, 20 componentes mecanizados, se soldaban y luego se volvían a mecanizar para obtener el producto final. Esta empresa, aplicando la tecnología de fusión directa de metal por láser, pudo reducir de 20 componentes a 1, pudo reducir su peso en un 25% y aumentar hasta 5 veces la vida útil de ese componente en particular. También dentro de la misma industria aeronáutica, lo que son las antenas de telecomunicaciones tanto de los aviones como de otros elementos, utilizando la técnica de fusión directa de metal por láser, pudieron reducir un 90% el peso de ese producto, y uno sabe la importancia que tiene el peso en la industria aeronáutica. Reducir de 100 componentes que tenía el producto original, el elemento original, a un solo componente, y acortar de forma muy grande los plazos de entregas de producción de este elemento. Pasando ahora a la industria aeroespacial, que está bastante de moda últimamente, podemos ver en este caso una empresa que le provee a la NASA, realiza mediante la fusión directa de metal por láser, que es una técnica de impresión 3D, lo que son las toberas de los cohetes lunares. Como se puede ver en el video, utilizan una técnica donde el polvo es la materia prima y mediante láser se va solidificando ese polvo para obtener la pieza 3D final que se puede observar. Dentro de la misma industria se están fabricando varios componentes, como ser los tanques de combustible
mediante esta tecnología, que es la fabricación aditiva de alambre por arco. Ahí se puede ver un robot con, como si fuese un cabezal de una especie de soldadura, va adicionando material para obtener la pieza final, que como se ve en la imagen, son los tanques de combustible de los cohetes. Siguiendo con la misma industria, este es el caso del eyector de los motores de cohetes, donde de 248 componentes pudieron bajar a uno, bajando el costo un 50% y los tiempos de producción de 3 meses a 35 horas. En el caso de todas las misiones espaciales, utilizando distintas técnicas de manufactura aditiva, pudieron reducir los tiempos de producción de 2 años, o los tiempos de las misiones de 2 años a 6 meses, para poder realizar o llevar a cabo la misión espacial. Fíjense en la imagen esta, se puede ver la pieza como se producía de forma antigua. Ya entrando en la industria de la automatización, mediante la técnica de sintetizado láser selectivo, este es un ejemplo del gripper de un robot, en el cual la empresa, aplicando este método, bajó un 86% su peso, reducieron los costos y los tiempos de producción, además de la cantidad de componentes. Dentro de la industria naval, podemos observar en el video que mediante la fabricación aditiva de alambre por arco, están produciendo hélices de barcos, donde luego de la producción de la hélice, mediante esta tecnología, se realiza un trabajo de postprocesado, como se va a observar aquí en la imagen. Solamente se realiza ese postprocesado y la hélice se balancea y se pone en el barco en la cual va a ser componente. Pasando a una otra técnica de manufactura aditiva que dejaría de ser de impresión 3D, esta es la tecnología de cladding, que es un revestimiento en polvo. Esta tecnología sirve para revestir ciertas piezas con distintos tipos de materiales, normalmente materiales de gran dureza, en el cual el cabezal inyecta polvo y a la vez, mediante un láser, va derritiendo y integrando ese polvo con el material o la materia base. Este ejemplo en particular se utilizó en la industria petrolera para recubrir ciertos componentes que se usan en los pozos petroleros. Cambiando un poquito y ya entrando a algo de consumo masivo, en la industria del calzado, varias empresas están utilizando esta tecnología, en particular la síntesis de luz digital, en el cual mediante luz se solidifica resina, como vimos al principio, y están produciendo suelas, entre otros componentes de zapatillas. Como digo, hay varias empresas que ya tienen productos disponibles con este tipo de tecnologías para fabricar. Y ya al final, ¿para dónde apunta la industria de la producción? La integración de procesos será el futuro, como pueden observar ustedes en el video. En esta máquina se puede imprimir o adicionar material y mecanizar o sustraer material todo en la misma máquina. Muchas empresas están empezando a producir este tipo de máquinas híbridas, donde tengo varios procesos productivos dentro de la misma máquina. Como ven en el video, en primera instancia adiciona material, luego lo mecaniza y van a ver en unos segundos, una vez mecanizado, puede llegar a volver a adicionar material para terminar la pieza. Entonces va combinando uno o varios procesos de manufactura para obtener la pieza final. Uno piensa, cree, y bueno, el mercado y la mayoría de los fabricantes de máquinas están yendo por este camino.
Si alguno tiene alguna consulta o pregunta, le dejo los contactos tanto del grupo CIPI, de la Facultad Regional UTN, Facultad Regional San Francisco, como mi contacto personal. Saludos.